Pues bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, Bienvenidos a una sección que quiero compartir con ustedes. Mi nombre, para los que no me conozcan, simplemente ahí está en mi presentación, o ya me están observando ahí mi nombre. Este, pues bueno, para todos soy Ademo y para los más conocidos, pues sí, efectivamente soy Ademo. Al día de hoy vamos a estar trabajando con un gran pensador, un gran pedagogo, Paulo Freire. Para mí, Paulo Freire es el mayor exponente de la pedagogía crítica latinoamericana. Y en ese sentido, eh, este año se van a conmemorar los 100 años de su natalicio, 100 años de que Paulo Freire eh, vino al mundo. Y como él decía, aprendió del mundo y aprendió a leer el mundo. Ahora bien, esto que tenemos aquí para festejar o tener como motivo el festejo de Paulo Freire es hablar sobre este texto, uno de los más grandes textos, o una de las obras más conocidas de nuestro autor, que es La pedagogía del oprimido. Pero bueno, ¿de qué va la pedagogía del oprimido? ¿Por qué este pensador, pedagogo brasileño, eh, un gran exponente del pensamiento crítico latinoamericano, ¿por qué es censurado en su propio país en la actualidad? No hablaremos mucho sobre el contexto actual, ni quién es el presidente. Considero que a estas alturas sabemos quién es el presidente de Brasil, cuál es su posicionamiento político, cuáles son sus expectativas que tiene con respecto a cómo llevar y gobernar un país. Ahora bien, no simplemente vamos a criticar o dar nuestra opinión adversa al presidente y a la clase gobernante que pueda ser en Brasil. No, ese no es nuestro tema el día de hoy. Pero es bien interesante porque hoy un personaje como el presidente de Brasil habla sobre la censura de la obra de Paulo Freire. Sabemos entonces que si el actual presidente de Brasil tiene una posición contraria a los planteamientos de Paulo Freire y su obra, entonces nos está hablando de que efectivamente estamos frente a una situación en la cual es la antípoda. Entonces, Paulo Freire, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos pretende decir? ¿Hacia dónde quiere y pretende encabezar sus dardos? ¿De qué nos habla la obra de Paulo Freire? La obra de Paulo Freire, en ese sentido, nos está hablando de qué es la pedagogía del oprimido. Paulo Freire tiene 4 capítulos. El texto de esta obra se divide en 4 capítulos, ¿no? Tenemos el capítulo primero, segundo, tercero y un capítulo cuarto. Ahora bien, en esta obra, Paulo Freire, al menos en este capítulo, que es del que vamos a hablar el día de hoy, nos habla de qué es la justificación de la pedagogía del oprimido. O sea, ¿por qué la pedagogía del oprimido? ¿Qué es la pedagogía del oprimido? ¿Por qué los oprimidos? Paulo Freire nos va diciendo que hay una ontología en el ser, hay una incompletud, el ser humano está incompleto, está inacabado, pero en esa incompletud, en esa inconclusión, hay una motivación en donde hay un permanente movimiento hacia la búsqueda. ¿Hacia la búsqueda de qué o de quién? Podríamos decirlo, ¿no? Hacia la búsqueda de una humanización. Paulo Freire, contrario a lo que muchos podrían creer que es este Papá Noel, en donde él, con la influencia de la teología de la liberación, busca que el ser humano y la humanización o el proceso de ser en el mundo traiga consigo una serie de aspectos todo el tiempo positivos, o en donde no hay conflicto, o donde es un estado de negación del conflicto.
No, Paulo Freire también tiene una influencia de la dialéctica de Hegel, de la dialéctica de Marx. No solo es decir, hay positividad o el proceso de humanización se logra siempre siendo positivo o enalteciendo ciertos valores. No, Paulo Freire sabe que es un conflicto permanente de estar siendo. Y el estar siendo no es simplemente evitar o negar el sufrimiento. De hecho, la pedagogía del oprimido, por el hecho de que exista un gran número de personas que viven esta situación de sufrimiento, de opresión, de desigualdad social, económica, política y social, es lo que le permite a Paulo Freire decir, esta pedagogía tiene que ser del oprimido, contrario a las ideas que también él critica sobre esta lógica de, ok, vamos a darles algo a los oprimidos, vamos a hacer una pedagogía para el oprimido. En lugar de buscar este aspecto en donde hay una serie de personas donde manejan una falsa filantropía de apoyo y de ayuda hacia los pobres, los desvalidos, los olvidados, los relegados, los marginados de la tierra, del mundo. No, Pablo Freire nos dice, espérate, espérate, creo que esta actitud de ser supuestamente filantrópicos y de estar apoyando, ayudando al otro, tendiéndole la mano, no hace sino reforzar esta relación desigual. ¿Por qué? Porque permanentemente esta filantropía o esta situación de apoyo de filantropía burguesa es de yo siempre ayudar al que no lo tiene. ¿Por qué? Porque yo tengo de más. Si bien es cierto, eh, estas personas que realizan mucha filantropía son a veces, y nos lo dice también Pablo Freire, son ciegos a esta misma relación de opresión en donde no se dan cuenta que todos los beneficios económicos, sociales, políticos que pueden llegar a tener, creen que es por privilegio y por herencia, cuando en realidad nace de la subyugación que tienen sobre las clases opresoras, perdón, sobre las clases oprimidas. O sea, esta relación que tienen las clases opresoras contra las clases oprimidas. No lo ven. Ellos piensan que están ayudando, que están haciendo un bien. De hecho, hay toda una moral y una ética y una religión en la cual fundamentan este apoyo que tienen hacia los oprimidos. Paulo Freire nos dice, no, Paulo Freire nos está planteando que la pedagogía del oprimido debe de ser desde él, desde sus marcos de referencia. No esta filantropía, no esta pedagogía que dan los otros, el otro, el opresor. ¿Por qué? Porque es el beneficio para ti. Entonces ahí Paulo Freire, en esta antropología que estamos viendo, también ya nos está planteando la crítica que veremos más adelante en otros capítulos sobre qué es la educación bancaria. Aquí Paulo Freire ya nos está señalando ese camino, ¿no? O sea, este dar o este beneficio o esta supuesta educación en donde yo le enseño al que no sabe, porque le va a servir para posteriormente encontrar un trabajo, asirse de él y a final de cuentas, pues generarme un beneficio a mí como capitalista, como burgués, como inversionista o como ahora le llaman, ¿no? Líderes o emprendedores. Ok, entonces, retomando el punto es, Paulo Freire nos dice la pedagogía debe ser del oprimido. Viene desde sus marcos de referencia, viene desde el propio sufrimiento del ser, viene desde esta incompletud, viene desde esta motivación, este proceso continuo de ser más, de estar en el mundo, de no solo tener u obtener o alcanzar grados, si lo queremos ver en el sistema educativo, no es simplemente alcanzar grados, o tal vez como el día de hoy, obtener mayores certificaciones, o tal vez como lo que está pasando actualmente, el obtener más certificaciones, el obtener más papers, el obtener más papeles que te van a denotar como alguien que sabe, como alguien que tiene, como alguien que puede. Y lo que se está generando pues simplemente es una división entre las clases oprimidas donde algunos tienen la facilidad o tienen el beneficio o tienen las condiciones de supuestamente alcanzar un mérito que le permite reproducir la estructura y al mismo tiempo también despreciar a los otros porque no tienen este mismo grado supuestamente de inteligencia, de cognición, de estudios y de saberes necesarios para moverse dentro de una sociedad como la nuestra, una sociedad
basada en el capital y en las formas de lógica del capital y de la subjetivación del capital o la capitalización de la subjetividad. Pero bueno, esos serían otros temas a abordar. Pablo Freire nos habla de esto. Pablo Freire también nos dice, la pedagogía se hace con los oprimidos, no se hace para ellos. No se hace porque simplemente no podría existir una pedagogía en donde el que sabe o los que saben, las que saben, tienen que enseñar a estos que no saben el camino de su liberación. Sería como una lógica pastoral, ¿no? Sería como esta figura que se tiene de autoridad en donde le deposita, en donde le entrega a las personas, en donde dadivosamente le hace no parecer una persona que no sabe, sino una persona que puede llegar a saber, pero desde mi propio marco de referencia o desde mi propia perspectiva en donde yo le tengo que decir que el estilo de vida al que tiene que aspirar es el que yo le doy, el que yo le pretendo imponer. En este caso, en la actualidad y en nuestro contexto actual y latinoamericanos, sería el de la búsqueda de un estatus, de un estilo de vida, de tener ciertas marcas, de tener ciertos ingresos, de tener ciertas formas de trabajo, ciertas relaciones personales, intrapersonales, hasta el mismo hecho de elegir cierto tipo de parejas, elegir cierto tipo de lugares en donde vivir, cómo vestir, qué comer, ¿no? Entonces, la pedagogía se hace con los oprimidos, se hace también con las oprimidas, no se hace para ellos. Bueno, ni siquiera se hace por ellos, porque también podríamos decir, es que yo lo estoy haciendo por ellos, yo lo estoy haciendo por su bien. Yo que he estado letrado y he llevado un proceso de cognición y he leído mucho, me he dado cuenta que lo mejor que podemos hacer es luchar por los oprimidos. Y entonces voy a ser el líder de un sindicato, el líder de un partido político, el líder de un movimiento social y tengo que mover a todos los demás. No, sigue siendo una lógica pastoral. No hay un proceso de liberación. Pablo Freire nos dirá, no es un proceso de liberación, no es una pedagogía del oprimido. ¿Será acaso, pues, tal vez una aculturación, un indoctrinamiento, un proceso de enajenación, un proceso de movilización ideológica a partir de este pastoreo de las masas y de creer que sus intereses son los que yo les deposito a ellos, sin siquiera haber escuchado cuáles son sus intereses, cuáles son sus contextos, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus necesidades reales, a qué se están enfrentando estos sujetos, ¿vale? Esta es la justificación de la pedagogía de la opinión. Ahora bien, la contradicción opresores oprimidos y su superación. Aquí Freire parte de la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Esta dialéctica que plantea Hegel, o que es al menos uno de los filósofos que más profundiza o más analiza esta relación amo-esclavo, en donde opresores y oprimidos mantienen una relación, sí, una relación asimétrica de poder, una relación asimétrica de control, una relación asimétrica de conocimientos, de saberes, de posiciones. Eh, Alguien que también retoma este aspecto, obviamente como discípulo de Hegel, será Marx. Marx también nos habla de estos opresores, de estos oprimidos, de esta famosa lucha de clases sociales que plantea en el manifiesto del Partido Comunista. Ahora bien, ¿cómo lo retoma Paulo Freire? ¿Cómo retoma esta dialéctica homo-esclavo Paulo Freire? Paulo Freire dirá que esta relación o esta contradicción entre amo y esclavo se da entre el que sabe y el que no sabe. Porque creemos que un saber, o tal vez el saber académico, o el saber desde la perspectiva del método científico, desde la cientificidad, o desde los datos duros, desde la estadística, desde lo medible, desde lo cuantificable, solo es saber. Hoy por hoy sabemos que es una visión que reduce, que obstaculiza, que niega también, como diría por ahí los pensadores actuales latinoamericanos, pues
Boaventura de Sousa Santos, nos diría, hay un epistemicidio, existe un epistemicidio en ese sentido, donde la objetividad, lo neutral, la razón, la modernidad, ha negado otras formas de saber y otras formas de conocimiento, tal vez ancestrales. Podríamos estar hablando tal vez de la herbología, de la medicina tradicional china, de la Vyayala, de la reencarnación, de la metafísica, de algunos otros saberes, no sé, la cosmovisión gitana, posiblemente en partes de Europa, en donde estamos viendo cómo existen otros saberes de los pueblos originarios, de aquellas culturas milenarias que hoy por hoy se les puede llamar a veces, o se les ha tildado como tradicionalistas o como conservadoras. Sin embargo, a más de tal vez 200 años de capitalismo o a más de 500 años de eh, nosotros, al menos aquí en Latinoamérica, de haber sido conquistados y subyugados por la visión europea, o esto que se le llama en la Academia del Eurocentrismo. Bueno, desde ahí partimos, ¿no? Ahí nos dicen que hay un conocimiento. La visión eurocéntrica es la que permea y es la que domina. Es el paradigma dominante y es el que va estableciendo el paso a seguir. Ahora bien, el que sabe o el que conoce más sobre este paradigma o sobre esta visión del mundo, cree que es el que sabe más frente al que tiene enfrente, o al que no lo sabe, o al que lo desconoce, o el que está por conocerlo. Si bien ya existe una relación asimétrica de conocimientos o supuestamente una relación que se establece asimétrica por la relación de edad que existe entre el docente y su contraparte, el alumno, la alumna, pues bueno, ahora bien Paulo Freire nos dice, bueno, esta superación, esta relación dialéctica siempre es tensa, ¿no? Los opuestos siempre se confunden porque a veces se llegan a parecer mucho. Eh, Muchas veces en la lógica dialéctica, vista desde la lógica formal, se cree que la supresión del opresor va a llegar a desmontar o a destruir esta tensión dialéctica o a superar esta relación dialéctica. Y en muchas ocasiones también está esta crítica que se le hace a esta lógica dialéctica al momento de que nos dicen, ¿sabes qué? No es cierto. En los movimientos políticos nos hemos dado cuenta que cuando un partido político, que cuando un movimiento social se condensa, que cuando llega a la culminación o a un pico de la revolución y en donde los sujetos, el descontento social se aglutina o los distintos sectores de la población y de la sociedad hacen una cohesión, un basamento, por ahí nos diría Gramsci, hacen un basamento, hacen un bloque histórico que permite dar el salto cualitativo, diría Lenin, en la revolución. Y exactamente eso. Pero ¿qué crees? La crítica, tanto de derecha como de izquierda, nos han dicho, cuando llegan estos revolucionarios, cuando llegan estos partidos políticos, cuando llega la izquierda, cuando llegan los frentes nacionales, cuando llegan todos estos sujetos, agentes de cambio, en determinado momento, pasada esta euforia, esta supuesta toma del poder, este bloque histórico que se monta por encima de quien en ese momento era las clases dominantes, la clase gobernante, se convierte automáticamente en un preservador o en un conservador de ese poder o de ese coto de poder, porque se sigue existiendo este conflicto, tanto a nivel nacional como a nivel internacional y también en nivel interno. ¿Por qué? Porque hay distintos intereses cuando se llega a la supuesta toma del poder político o al control del aspecto militar, económico, financiero, social de una sociedad. La crítica siempre es esa, la crítica es, se llega, se toma el poder y quien llega al poder automáticamente se olvida de todo lo de todo lo que estaba luchando, en automático tiene que controlar otra vez, tiene que rediseñar este, su coto de poder.
Si bien es cierto, a lo largo de la historia hemos visto que esta situación se repite, que esta situación sí llega a suceder, porque llega a pasar. ¿Qué nos dice Pablo Freire? ¿Cómo es el camino de esta superación? ¿Cómo plantear esta superación en términos tal vez ya de una revolución cultural, de una revolución pedagógica, o iniciar una revolución social a partir de una revolución educativa o de una superación entre opresores y oprimidos? La respuesta, y no es respuesta, sino más bien es una orientación que da Paulo Freire, es que los sujetos se tienen que encontrar a sí mismos como agentes de permanente cambio, como agentes de permanente transformación. La pedagogía crítica no puede llegar a ser crítica del sistema bancario o simplemente de la educación burguesa o de las pedagogías menos progresistas o más liberales o las pedagogías más seculares o estas pedagogías más, pretéritas o que pretenden darle un sesgo de lo pretérito es bueno y que se mantenga. No, aquí lo que pasa con la pedagogía crítica y que también nos da una herencia Paulo Freire con respecto a la misma, en este aspecto de la superación de opresores y oprimidos, es un constante devenir y una constante crítica. No podemos tampoco decir que la pedagogía crítica es la única orientación posible en la superación de opresores y oprimidos de la relación educativa. No, la pedagogía crítica tiene que ser crítica consigo misma. Debe existir una crítica permanente. Y en ese sentido, aquí el tema de qué es la verdad, qué es lo cierto, algunas epistemologías y algunos posicionamientos pueden resultar en determinado momento, eh, o críticos o se vuelven también conservadores, porque dicen, entonces, ¿qué estableces como cierto? ¿Qué estableces como verdad? ¿Qué estableces como principio? ¿A partir de dónde? ¿En la construcción de dónde? ¿En dónde necesitamos tener este basamento para decir, hemos superado la relación de opresores y oprimidos? Ahora sí, no estoy frente al que sabe, porque el que sabe, sabe cosas distintas a las que yo sé. No es que yo sepa más y aquel sepa menos, o que tú sepas más y yo sepa menos. Simplemente es que en el mundo, nuestras vidas, nuestras historias, nuestros contextos nos han llevado por caminos distintos. Y en ese sentido, en ese caminar y en ese andar, hemos establecido una serie de configuraciones distintas, de subjetividades, de formas de entender el mundo. Y esas mismas formas de entender el mundo dentro de sí mismas tienen aspectos que llevan a lo positivo como a lo negativo, pero no en términos de bueno y malo, sino en términos de que posibilitan. O sea, lo positivo es aquello que te puede posibilitar una relación con el otro, contigo mismo, con el mundo, con las otras, con lo que hay de los otros dentro de ti mismo. Pero también existe este lado, ¿no? Que le lo pongo negativo, pero no es porque sea un aspecto malo, sino que la misma relación dialéctica o en esta tensión también niega. ¿Por qué? Porque no permite otra cosa. Es como esto, si yo te dijera, ¿sabes qué? La pedagogía crítica es el único camino que tenemos para la superación de la relación entre opresores y oprimidos, estaría completamente negando a la misma pedagogía crítica, estaría negando a la propia dialéctica y estaría siendo más conservador que los propios conservadores. O sea, checa, analiza el argumento. Si yo te digo, ¿sabes qué? El único camino existente para superar la relación entre opresores y oprimidos es la pedagogía crítica, en ese momento me vuelvo un gran conservador, porque te estaría diciendo, el único camino es el que yo te estoy dando, el único camino que es el que yo te indico, la única forma de estar y de establecer soy yo, mi paradigma, mi visión. Entonces ya estoy negando, ya no estoy posibilitando, me estoy negando a la crítica, a la autocrítica, pero más allá a la crítica de los otros, porque entonces empiezo a tener un sesgo, empiezo a hacer lo que dice Paulo Freire, me convierto en un sectario,
Y eso a la larga vuelve una vez más a tensar esta relación, a reconstruirla, a reconfigurarla, a cambiar los nombres, los papeles, a los agentes los va cambiando. Y entonces ya tenemos otra vez opresores y oprimidos, porque ahora yo sí sé, porque yo sé que el camino es este. El camino es el de la pedagogía crítica, porque ese es el camino. Y la verdad no, la verdad es que la pedagogía crítica nos dice, no, vuelve a ser crítico otra vez. No puedes plantear eso. Entonces, ¿qué plantea? Lo que está diciendo Pablo Freire. Estos sujetos que se tienen, que se mantienen en una constante de saberse, por un lado, o sea, si yo me identifico, oye, creo que, ¿no? O sea, si yo tomo la pedagogía crítica y digo, oye, sí es cierto, me estoy convirtiendo en un sectario, me estoy convirtiendo en un opresor, me estoy creyendo en un detentador de la verdad y entonces ahora tengo que depositarles la verdad de la liberación a los otros. Cuando yo me doy cuenta de eso, empieza un proceso de liberación, porque yo me quito el ropaje de opresor y veo al otro en una relación horizontal. El otro también me puede estar enseñando, me puede estar diciendo, tú no eres necesariamente un opresor. Lo que tú estás haciendo es, estás conmigo en un proceso de liberación. Pero si yo solamente me quedo en el lugar sectario, en este predicamento, en esta situación, en donde yo solo me creo el detentador de la verdad y no alcanzo a establecer un diálogo con el otro, que eso es lo que va a plantear Pablo Freire. Este es el camino. La sugerencia es el establecimiento del diálogo. Cuando los sujetos establecen el diálogo, o el diálogo es quien va a mediatizar en esta contradicción entre opresores y oprimidos, estamos hablando del inicio de los hombres y las mujeres liberándose permanentemente, permanentemente. No podemos llegar a un momento o a un lugar y decir, aquí lo logramos. Tal vez nos pueda servir como el horizonte, o como decía Eduardo Galeano, como el horizonte, nos va a permitir caminar, nos va a permitir saber que estamos más cerca de la liberación que de la opresión. Pero lo vuelvo a repetir, y Paulo Freire es muy enfático en ese sentido. Él, a este proceso pedagógico, a este proceso dialógico, lo llama un proceso de liberación. Este es el proceso de liberación. Pero el proceso de liberación es permanente. La liberación no es un estado al que se llega, es un estado por el cual se está luchando constantemente en el devenir histórico. Por eso Paulo Freire nos dice, el sujeto se va haciendo, es un estar siendo en el mundo con los otros, mediatizados por el mismo mundo, pero es un proceso de estar siendo, no es un devenir, no es algo dado, no es un otro o una otra que te lo entrega. Por eso ahí es la ruptura constante de este proceso de superación, de la contradicción de opresores y oprimidos. Pero también Paulo Freire nos dice que en ese proceso habrá gente de los propios opresores que se darán cuenta, que se quitarán el velo y dirán, sí es cierto, hay una opresión. Hay otros que más cínicamente se dan cuenta de la opresión y lo primero que hacen es reaccionar de forma violenta y agresiva y decir que los oprimidos son los agresivos, que son los que hacen las manifestaciones, que toman posesiones, que allanan, que rompen, que irrumpen, que desgajan las relaciones sociales o que establecen un caos. Sí, ellos lo ven desde la perspectiva de no perder su coto de poder, de no perder sus privilegios, de no perder su situación de opresor, porque ellos creen que al momento de establecer una relación horizontal y dialógica con el oprimido, pierden todo eso. Ellos creen que su humanidad se degrada o se denigra al momento de perder lo que tienen, ni siquiera lo que son, porque no pueden ser, no son en la medida que tienen. Pero lo que tienen que estarlo protegiendo siempre del oprimido,
que no se acerque a sus casas, que no escuche su misma música, que no se acerque a los lugares en los que ellos viven. Y entonces tenemos ahí una separación hasta geográfica, ¿no? Donde podemos ver cómo establecen estos feudos, ¿no? ¿Se acuerdan que en el feudalismo existían estos castillos? Y ¡pum! Las paredes, ¿no? Hoy no, hoy las paredes de esos muros, ese vasallaje está establecido ¿por qué? Por perímetros, por guardias de seguridad privada, por mallas eléctricas, por sistemas de videovigilancia, y entonces eso es lo que va pasando. Eh, los opresores no se pueden dar cuenta de esto, porque no se dan cuenta porque ellos viven en ese privilegio, gozan de ciertos privilegios. Su único sufrimiento es que no tienen el último coche de moda, el último celular que acaba de salir o porque no han descargado la app que está en tendencia. Ellos alcanzan a, a establecer su sufrimiento solo en la medida en la que ellos están siendo en el mundo a partir de la ganancia del privilegio del que la gran mayoría de la población no goza. Hacer ver a un opresor su situación de privilegio en esta relación dialéctica, en esta tensión y en este proceso dialógico y pedagógico, es de las cosas tal vez, no, si bien no es lo más complicado, es una de las situaciones que más cuesta trabajo establecer. Por eso Paulo Freire dice, igual que Marx, siguiendo el camino de Marx, solo las clases desposeídas de los medios de producción, dirá Marx, son los únicos que una vez tomando los medios de producción pueden establecer una relación que no esté basada en clases sociales desiguales. Somos diferentes, igual que dirá Engels, somos diferentes, pero esa diferencia no da pauta o no tiene que sustentar una desigualdad. Y en la sociedad en la que vivimos es una sociedad de desiguales, no es de diferentes, es de desiguales. El opresor difícilmente va a poder salir de su situación de ser un opresor. El oprimido en su proceso de liberación, muchos van a querer llegar a convertirse en el opresor. Y Paulo Freire nos lo dice. Habrá una cierta seducción, habrá un cierto momento en el que los sujetos en este proceso de liberación lo que hacen es caer en cuenta de que hay posibilidad de ser como aquel. Porque cuando yo tenga el poder, yo lo haría distinto. Si yo fuera el dueño, yo diría otras cosas. Si yo fuese el gerente, el CEO las cosas serían diferentes. Pero no te pones a establecer cuáles son las relaciones que se establecen en todo eso. Seducidos muchas veces, y como lo vimos hace rato, por la crítica que se le hace a los movimientos, los frentes o las revoluciones que toman el poder, así es, muchos sujetos se decantan una vez más por convertirse en opresores. Olvidan rápido, y olvidan rápido porque siguen viendo el mundo con los lentes de los opresores, con lo que les enseñaron los opresores. Ahora tú sabes, pues te toca enseñar. Ahora tú lidereas, pues te toca que te sigan. Ya no seré yo la extrema derecha en el poder, tal vez será hasta la otra izquierda en el poder. Y continúa la misma lógica, continúa la misma contradicción. ¿Por qué no nos hemos establecido en una toma de decisiones o en una toma a través del diálogo en donde los sujetos se saben diferentes, pero no por eso establecen una relación desigual? La contradicción ahí va, y ahí está, y es constante, porque lo vuelvo a repetir, la contradicción también es hasta interna. Uno tiene que estar constantemente en una crítica y en una revisión de lo que uno está haciendo en el mundo, de cómo se está relacionando con las demás personas, de contigo, conmigo, con un hombre, con una mujer, con un niño, con un trans, con el mundo, con los otros seres vivos, tu ontología, con el nosotros, el nosotras.
Ahora bien, voy a dejar este punto aquí. No quisiera excederme más sobre esta contradicción de opresores oprimidos. Ahora bien, la situación concreta de opresión. ¿Qué nos dice Paulo Freire en este aspecto? ¿Cuál es la situación concreta de opresión? La situación concreta de opresión, que ya lo tocamos hace rato y no voy a excederme porque ciertamente ya lo vimos, ¿no? Eh, la situación concreta de opresión es, resumiendo el punto anterior, y voy a citar aquí a Paulo Freire, es donde nos dice que es una situación en donde el opresor y el oprimido se encuentran. Algo concreto o esta situación concreta de opresión es la relación más directa que podemos tener. Te voy a poner un ejemplo de una situación concreta de opresión. Nosotros necesitamos, o nos han hecho creer que necesitamos ir a un trabajo para ganar dinero y poder comer. La situación concreta de opresión es que nosotros debemos de subyugarnos o debemos de alinearnos a lo que establecen los reglamentos, las leyes, los modos y un supuesto contrato que nos dan en el momento de ingresar a trabajar. Esa es una situación concreta de opresión. Estamos ahí, pero estamos ahí porque creemos que solo las cosas pueden ser así. Sabemos que pueden ser diferentes. Si yo voy por la calle y me encuentro un árbol en la vía pública, un árbol de naranjas o limones, guayabas, no lo sé, pon la fruta que tú quieras. Me acerco al árbol, veo que está maduro el fruto, lo tomo y me llevo a la boca para satisfacer una necesidad básica y fundamental como es el comer. Allí hay una situación concreta de opresión. Podrás decir, me seguí la naturaleza y entonces, ¿por qué chinitos? Creo que solamente yendo a trabajar, subyugándome, firmando un contrato, estar 6, 8, 10, 12 horas, 12 por 12, 24 por 24, no sé, voy a obtener lo que necesito para hacer, para vivir, para estar en el mundo. No me cobran por soñar, no me cobran por tener aire, por respirar, por vivir. Vamos, la naturaleza no me cobra por alimentarme. Pero construimos y vivimos a partir de una cierta normatividad que se nos ha dispuesto, que se nos ha establecido y que se nos ha enseñado a repetir. La situación concreta de opresión es esta relación en donde yo cedo frente a alguien más, en el que yo dejo de ser para seguir lo que otro quiere que sea. Puede sonar muy filosófico en un primer instante, en un primer momento. Paulo Freire también, filósofo, historiador. Puede sonar igual en esta situación concreta de opresores y oprimidos como la plantea el propio Marx, ¿no? Esta situación concreta de opresión no es más que el capital. Las relaciones sociales de producción capitalistas es la situación concreta de opresores y oprimidos. El que los sujetos oprimidos no sean aquellos que detenten los medios de producción, donde no exista una sociedad de productores libres e independientes. No me voy a extender más. Opresores y oprimidos es un tema bastante amplio, bastante profundo.
no quisiera sonar con estos ejemplos o con este ejemplo que acabo de dar muy superficial, pero habrá tiempo de continuar con este punto. La situación concreta de opresión y de los oprimidos, bueno, ya la vimos, ¿no? En esta situación eh, concreta, ¿no? Eh, vamos, así lo establece Pablo Freire, ¿no? Nos dice, del mismo modo en que en una situación concreta, ahora sí lo cito textualmente, repito, del mismo modo en que una situación concreta, la de opresión, se instaura la contradicción opresor-oprimidos, la superación de esta contradicción solo puede verificarse objetivamente. ¿Y cómo pasa esto? Bueno, pues cambiando la situación de opresión, cambiando esta situación de opresión, ¿no? ¿Y cómo va pasando? Aquí también Pablo Freire nos dice, y lo voy a citar, el opresor solo se solidariza con los oprimidos cuando su gesto deja de ser un gesto ingenuo y sentimental de carácter individual, lo que decíamos al principio de la sesión, y pasa a ser un acto de amor hacia aquellos, hacia los oprimidos. Cuando, para él, los oprimidos dejan de ser una designación abstracta y devienen hombres concretos, despojados y en una situación de injusticia. Paulo Freire nos dice despojados de su palabra. Y por esto, comprados en su trabajo, lo que significa la venta de la persona misma. Solo en la plenitud de este acto de amar, en su dar vida, en su praxis, se constituye la solidaridad verdadera. Entonces, en esta situación concreta de opresión, en donde los oprimidos se dan cuenta de que hay una serie de barreras epistemológicas, sociales, económicas, que no son eternas, que no son dadas de una vez y para siempre, que no son heredadas, porque no podemos ser herederos del despojo y del desprecio, concretamente, totalmente. Nos dice Paulo Freire, ahí es cuando en esta pedagogía del oprimido nos vamos dando cuenta, ya no es aquel opresor que nos va a decir, oh, miren, fíjense, ustedes viven en una situación de opresión. No, no es cierto, te van a decir, ¿sabes qué? Tú no puedes porque no quieres, porque no le echas ganas, porque no estudias, porque no te sacrificas más, no te levantas temprano, no emprendes, no inviertes, no juegas la lógica del dinero, no te pones la camiseta de tu empresa, no sales a chambear, eres alguien que se encuentra en su zona de confort y no quiere salir de ahí, pero les dices, sí, o sea, no solamente con frases motivacionales que te puedan decir los grandes coachings y los grandes motivadores entrenadores espirituales y personajes que tienen sus blogs y llenan y abarrotan, no sé, plenarias en Zoom o antes físicamente llenan hasta auditorios, ¿no? 3,000, 4,000 personas. Bueno, págale por favor 5,000 pesos a este canijo, a esta canija que me va a venir a decir cuáles son las 5 leyes inmutables para hacerme rico. Ya los tienes, ¿no? Los gurús de las finanzas, de cómo ser millonario en 3 pasos, ¿no? Y te dicen, ¿sabes qué? Levántate temprano. ¿Sabes qué? Camina más despacio. Aprende a desaprender lo que has aprendido. Invierte en tu persona, invierte en ti, invierte en negocios, emprende, sé tú mismo,
Y el pobre es pobre porque quiere. Entonces pues, te dan la receta mágica y dices, no, 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 espérate, la situación concreta de opresión es otra. Tú has creado un mundo o los tuyos o quienes detentan el poder o los burgueses o todos los opresores, porque no solamente es, no solamente es el empresario, no solamente es el capitalista, no solamente es el político, no, es una lógica, es una forma de pensamiento y también es una serie de prácticas, de normatividades, de reglas, bueno, hasta te podría decir de memes, de chistes, de lenguaje, de rituales, de símbolos, y son situaciones concretas de opresión. Yo te puedo decir, tú me estás oyendo por una red social, me estás viendo por una red social. ¿Cuántos tienen acceso a un plan de datos de tu telefonía móvil? Y si lo tienes, pues te vas por el que te da pues, los mayores beneficios a un costo mínimo, ¿no? O te vas a comprar el plan más básico del básico del básico. O, al menos aquí como ocurre en México, en la Ciudad de México específicamente, hay lugares que se conocen como los C5, que son redes públicas, obviamente de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, no aquí en este país, en México, porque yo te estoy transmitiendo desde México, y la gente se conecta, o hay o también una red abierta en el sistema de transporte colectivo, en nuestro famoso metro de la Ciudad de México, ¿no? Ahí en la Ciudad de México hay un sistema de transporte colectivo donde también la red es gratis, entonces tú te conectas desde ahí. Bueno, desde ahí te conectas, pero si tú eres una persona que me está escuchando desde el privilegio, posiblemente me estás escuchando desde tu zona residencial, amurallada, obviamente, videovigilada, obviamente, con toda una serie de filtros y de controles de seguridad, en donde pues, tú estás ahorita posiblemente muy cómodo en la sala, en el lobby, en la oficina, y donde tienes tal vez hasta la cafetera, el té, o estás desayunando, o estás comiendo, o todavía, ¿no? Tienes hasta un personal que te está trayendo la comida. Eh, no, ahí estamos hablando de que tú estás en una situación de privilegio. ¿Qué pasa con los que no están en una situación de privilegio? Tienes que estar buscando la señal, si se te cae, si no te cae, si ten cuidado porque ya la lluvia ya te tumbó, ¿no? Porque el que tiene privilegios, se le cae la luz, pero pues, tiene los datos, ¿eh? Así que nos puede seguir sintonizando en sus redes sociales. Nos puede dar like, dislike y unos comentarios ahí medio agresivos o buena onda. Pero los que no estamos en la situación de ser opresores y nos reconocemos como oprimidos, sabemos que tenemos, te vuelvo a repetir, el plan de datos más bajo, o nos tenemos que conectar a una señal, o nos ponemos de acuerdo en la casa de un amigo y compartimos la red, o entre la familia todos cooperamos para el pago de la señal de internet. Y entonces, bueno, ahí nos vamos dando cuenta que no es una situación de echarle ganas, porque yo te puedo decir que igual tú te paras a las 7 de la mañana y tu situación concreta de opresión es esa, que te tienes que parar a las 7 de la mañana, porque si no, no vas a llegar a trabajar. Pero aparte, ya saliste de las 6 de trabajar y tal vez estás, dicen, emprendiendo, ¿no? Autoempleo. Y tienes ahí, no sé, un puesto pues, no sé, de algún snack, de alguna comida, o te dedicas a hacer artesanías, también vendes por internet, ¿no? También te sale e-commerce, o tienes que estar haciendo una segunda chamba, o trabajas de lunes a viernes y los fines de semana tienes que hacer otro trabajo, u otras actividades que complementen los ingresos en casa. Entonces ahí estamos hablando de que estamos viviendo una situación concreta de opresión, ¿no? O sea, ya nos es más notorio, ya nos es más vívido, es más lúcido. Ya no es lo que dice Freire, Hegel, Marx, Lenin, los grandes revolucionarios y todos los grandes del pensamiento. No, la situación concreta de opresión está ahí.
Pero ahora, en términos, ahora sí, de Paulo Freire en esta perspectiva, es cuando pedagógicamente hablando, nosotros educativamente hablando, nos damos cuenta de esta situación de opresión y sabemos que no está dada de una vez y para siempre, que estamos condicionados por el medio social, político, económico en el que vivimos, que tal vez nos tocó nacer en una situación de desventaja o de ventaja, favorable o desfavorable, con sus pros y sus contras, con sus apoyos y sus negativas, con sus posibilidades y sus negaciones también. Pero nos damos cuenta que nuestra pedagogía del oprimido, todo es un devenir histórico, que lo que está haciendo en este momento no siempre fue y no va a seguir siendo. Pero Paulo Freire aquí nos dice, aguas, porque nosotros los oprimidos, las oprimidas, no podemos liberarnos solitos, porque si no, bueno, sería bien idealista, ¿no? ¿Saben qué, chavos? Yo ya leí la pedagogía del oprimido, me aventé toda la crítica social, me aventé toda la crítica a la economía política, me aventé todos los grandes revolucionarios, me aventé todos los seminarios posibles y que ya, bueno, ya fui hasta los países socialistas, ya los visité, ¿qué creen? Yo puedo decir que ya me liberé. No, pues es una falacia. Pero tampoco puedo ser de esas de que, miren, sí es cierto, ¿no? Tienes razón, Ademo, ya me liberé. Yo no puedo llegar contigo y decir, ¿sabes qué? Yo ya me liberé, yo ahora te voy a liberar. Pablo Freire dice, no, nadie se libera solo y nadie libera a nadie. Las mujeres y los hombres se van a liberar en comunidad, en diálogo y mediatizados por el mundo. Porque te lo vuelvo a repetir, ¿de qué sirve que tomemos todos los medios de producción, que tomemos todo en nuestras manos, que hagamos una gran revolución cultural, social, económica, política y hasta mundial, si vamos a seguir de alguna manera reforzando o simplemente invirtiendo los polos de una relación dialéctica o de una relación de opresores y de oprimidos? No es tampoco una tarea fácil, tampoco es un sueño guajiro o es una utopía, no lo es. Nos han hecho creer que es como una utopía, pero no. Nos han hecho creer también muchas veces los movimientos de izquierda que es un estado que vamos a alcanzar, que es un objetivo, que es una meta de la revolución. Tampoco. Es un proceso permanente de liberación. Los que más se van a resistir, pues obviamente son los sectarios. Los sectarios, llámalos de derecha o llámalos de izquierda, no van a querer. ¿Por qué? Porque tal vez posiblemente te pongo el claro ejemplo, ¿no? Lo, la derecha, ¿qué nos va a decir la derecha? Bueno, yo quiero seguir manteniendo mi posición de privilegio. Tú eres el violento, tú me quieres venir a quitar lo que a mí me ha costado durante años, décadas, mi familia, mi herencia. Mi papá me lo dejó, mi abuelito me lo dejó, mi abuela me lo heredó. Yo soy dueño de las tierras, yo soy dueño del capital, yo soy dueño de la empresa. A ti no te ha costado, levántate, yo vengo también desde abajo, no es cierto, ellos ya llegaron con escuelas privadas, ya llegaron con una situación, pero no es para que les digamos, oye, tú eres un maldito, tú eres un malo, no, tampoco es un tema de simplemente de una ética y de señalamiento del privilegio, no, es una situación de reflexión, de práctica, nos dice Pablo Freire, de praxis, en donde estemos constantemente revisando qué pensamos, qué sentimos, qué hacemos para llegar a este proceso de liberación, a esta praxis constante y sonante. No es simplemente dar un discurso, que Pablo Freire nos va a decir, pues eres bien verbalista, ¿no? Y mucho bla, 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 y mucha verborrea, porque solamente estás diciendo que sí, vamos a cambiar, vamos a transformar, vamos a mover, bla, 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 bla. Y no hay teoría, no hay movimiento, no hay acción. Pero también si te quedas con solo hacer la acción y decir, no, vámonos directo a tomar, a matar a todos los opresores y cortarles la cabeza y ponerlos en el paredón. No, eso es un activismo que no tiene sentido, que no tiene nada que hacer. Es un activismo como el que hemos visto en muchos
movimientos tanto de derecha como de izquierda, donde van y eliminan al de enfrente, donde van y destruyen, donde van y vandalizan, no solamente de izquierda, también te lo digo de derecha. En la derecha ya conocemos cuál es el discurso. En la izquierda también hay lugares sectarios en donde dicen, no, 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 aquí es el partido, aquí es el líder, aquí es el supremo, aquí es lo que se diga, aquí es supuestamente lo que dijo, no sé, voy a poner un ejemplo, ¿no? Un símil. Tratan a los libros de las lecturas de izquierda como si fueran sagradas, ¿no? Entonces, mira lo que dijo el sacrosanto patrono de la crítica de la economía política en la página 85 del libro tal, de la editorial tantas, en el libro, capítulo y versículo fulanito nos dijo, no, la revolución tiene que ser mundial, si no, no va a ser revolución. Es un sectario, es un sectario. Dicen por ahí que, lo vuelvo a repetir, los polos opuestos se parecen mucho y se confunden. Y son los que mayoritariamente son los que jalan y tensan esta relación. Son de hecho los que de alguna manera hacen que gire y se mueva la tensión. Son los que más se benefician de que la tensión exista. ¿Y qué pasa con todos nosotros? ¿Qué pasa con los que no hemos leído toda la teoría revolucionaria? ¿Qué pasa con los que no hemos nacido en el privilegio? ¿Qué pasa con los que ya estamos en un descontento? La praxis. Constantemente somos sujetos en procesos de liberación. Nuestros grupos, nuestros allegados, nuestra familia, nuestros amigos. Siempre estamos en un proceso constante de construcción de liberación. No nos damos cuenta, no es necesario tomar las armas, no es necesario hacer el gran movimiento o ser los grandes líderes de un movimiento o tener un gran número de seguidores para plantear la transformación. No, cuando nosotros vamos construyendo una forma distinta de hacer las cosas, cuando vamos planteando una economía comunitaria, una economía solidaria, unas relaciones sociales a través del diálogo, unas relaciones epistemológicas y educativas en donde no es que tú sepas y yo sé, o yo no sé y tú sí sabes, sino lo que tú no sabes lo voy a aprender y te voy a compartir lo que yo sé. En esa lógica estaríamos trabajando, pero te lo vuelvo a repetir, estamos en un proceso constante de liberación. No es un estado, no es una meta, no es un objetivo. Y el hecho de que lo consigamos no significa que, o como nos dice la derecha, la extrema derecha, o los liberales, o hasta los progresistas, nos dicen ahora, ¿no? Se alcanza a través de las democracias o a través del mundo de las oportunidades, de la mano negra e invisible del mercado. No se logran así, no se van a lograr levantándonos a las 7 de la mañana, chameándole más, poniéndonos la camiseta o porque el pobre es pobre porque quiere. No, se va a lograr cuando transformemos las relaciones sociales, las relaciones de producción, las relaciones epistémicas, las relaciones emocionales, las relaciones de género, las relaciones raciales, las relaciones con la naturaleza. Cuando transformemos eso, vamos a tener ahora sí una revolución, vamos a tener un cambio, vamos a tener una praxis, pero eso va a ser un proceso constante de liberación, de transformación, de modificación, de una vez llegado a un estadio, una vez más, hacer la crítica, hacer un balance. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos logrando? ¿Estamos iguales? ¿Qué estamos haciendo por esa transformación? Posiblemente la democracia o las asambleas democráticas que se van a lograr, estos espacios o estas formas de comunicación más verticales que tenemos con las redes sociales, nos van a poder permitir eso. Pero esto es una labor de todos y de todas. Ni siquiera es mía, ni siquiera es tuya sola. Es de todos nosotros, de todas nosotras, transformando y cambiando, realizando praxis. Esto es la pedagogía del oprimido. Esto es lo que nos plantea Paulo Freire. Nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo, ni sola. Las mujeres y los hombres se liberan en comunidad.
Así es, en praxis comunitaria. De mi parte, esto ha sido todo. Los quiero, los amo mucho. Síganos. Si les gustó esto, adelante, podemos continuar. Si quieren que lea algún libro y les recomiende o hagamos la síntesis de este libro y lo comentemos, pueden hacerlo, me pueden escribir, me pueden dejar comentarios, me pueden dejar un like, me pueden dejar un dislike, me pueden dejar una reacción, me pueden dejar por ahí nos pueden dejar comentarios positivos, negativos, es lo que dirán algunos, para mí siguen siendo comentarios. Sus aportaciones son muy valiosas para mí. Ha sido un gusto el poder estar con ustedes el día de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches por si no nos vemos. Esto ha sido todo. Los quiero mucho. Cuídense. Hasta la próxima.